El programa vamos a seguir compartiendo con ustedes más información en esta noche en Titulares del Día, y ahora estamos en comunicación con Daniel Ditrana. Daniel, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás bien? ¿Qué tal, Alonso? Sí, te escucho bien, Alonso. Un saludo para todos los navarreros de allá y todos los habitantes del pueblo y todos los que te escuchan, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. Daniel, hacía mucho que no hablábamos, ni charlábamos. Sí, ando perdido. Y bueno, hoy es el día propicio, ¿no? Hoy es el día propicio, abril. exactamente, hoy es el día propicio para hablar del establecimiento de la Guardia de San Lorenzo de Navarro, que dio origen a nuestra comunidad. Y me gustaría un comentario, una reflexión, Daniel. Bueno, el hecho ya es por todos conocidos, allá por abril del 1767 había unas sequías tremendas y el ganado buscaba agua y no había tanta gente como paisanos para cuidarlo, y el animal buscando agua se escapaba, iba para las afuera de las líneas de protección que tenían, que eran las guardias de los fortines. Y bueno, caía en manos de los indios. Entonces de Luján mandan al comandante de dragones Marín, Antonio Marín, y bueno, manda después el 30 de abril, un día como hoy, el informe que, dadas las circunstancias, consideraba propicio trasladar, había un fortín en la Guardia de las Conchas, trasladarlo a la vera de una laguna. Y lo importante es que hoy decimos, no, laguna es porque se hicieron las compuertas y se contiene el agua. Estamos hablando de 1767, no había compuertas, y consideraban a ese espejo de agua una laguna, para tener en cuenta. Bueno, que a la vera de esa laguna se trasladase esa guardia. Y ya a mediados de junio, aparece una nota en el Archivo General también que están pagando todos los materiales por la construcción de esa guardia. O sea que entre el 30 de abril que se pide y el 15 y 16 de junio estaba constituida el fortín, la guardia. No era un fortín, era una guardia, era algo chiquito, como lo que está en el predio de lo que iba a ser el museo. Y bueno, a partir de ahí empiezan a hacer lo que hoy es Navarro. Ahí sin límite de continuidad, ¿no? Sí, continuamente va creciendo. O sea que tenía como objetivo fundamental, digamos, el origen de la Guardia, la lucha contra, posteriormente, ¿no?, la lucha contra los indígenas, pero también para llevar un poco la civilización. Sí, y como decía Alfredo Sabaté, la marca de frontera la fue dando el ganado, las vacas. Más que nada para que no se escapen las vacas y que el indio no se la lleve. Y eso, y así se fue avanzando, ¿no? Un poblado, otro poblado. Ya la guardia de San Lorenzo de Navarro, 20 años después que se hizo, ya medio como que no tenía sentido, pero porque ya había avanzado la civilización más hacia el oeste. Pero bueno, ahí está. Daniel, nuestro pueblo, nuestra comunidad, fue en algún momento por donde pasaron fuerzas militares para las distintas campañas, para las luchas intestinas, la batalla de Navarro. Sí, el combate de Navarro en el 28, y hubo varios entreveros más, entre unitarios y federales. Lo que pasa es que no fueron tan importantes como el que matan a Dorrego, pero hubo varias, y el movimiento de tropas fue infernal, de caballada. Se proveía al ejército de caballos de ahí, se juntaban y ahí salían de Navarro para los fuertes, para Buenos Aires. No me voy a acordar, en la plaza está la fecha de la campaña al desierto que se hace, es un punto de partida en Navarro también. Lo que habrá sido en aquella época, ¿no? La cantidad de soldados que hubo. ¿La campaña del desierto de Rosa estamos hablando o de Roca?
No, anterior, no, de Balcarce creo que fue. De Balcarce. No, sí. Inclusive, cosas que no se sabe, de lo que es el Monte de las Brujas, salieron, bueno, vos sabés dónde está, ustedes saben, de ahí salieron maderas para el Fuerte Bragado, cuando lo construyeron, de ahí hubo donación de madera, de palos. Daniel, estábamos hablando un poquito fuera de micrófono antes de arrancar la entrevista y bueno, con la idea de charlar y hablar la figura de Tito Domínguez, ¿no? Lo que ha sido para lo que es el cuidado del Fortín. Bueno, como te decía, yo personalmente considero de no haber sido por Tito Domínguez, el Fortín no estaba más, hubiese caído. Porque ya estaba medio tecleando cuando Raúl se lo entregó a él para que lo cuide, y él le puso, no solo él se puso ahí, sino que puso todas sus cosas, todo lo que hay en ese predio de él, era de él, para descanso de Don Tito. Cómo armó la pulpería, está bien, había cosas que a lo mejor una lata de Flint no cabía dentro de donde dormían los milicos, en una de esos ranchos. Pero para el turismo a eso le gustaba. Yo todos los sábados estaba ahí y la gente se admiraba, no tomaba conciencia de que eso no podía estar, pero le gustaba. Y alguien dijo hace poco que en la cuadra, que quedó uno de los dos ranchos, no había nada, sino dos catres. Y yo te puedo asegurar que teníamos adentro de la cuadra lo que se te puede imaginar, hasta lo que se podía traer del campo para sobrevivir en la guardia se traía y estaba ahí. O sea, no eran solo los catres, había de todo. No habría una latita de feliz, pero sí podría haber un caparazón de, no sé, de quincho o algo de eso. Que ya no está. No, ahora limpiaron, creo que limpiaron todo, sacaron todo de ahí. Pero bueno, volviendo a Don Tito, es el alma. Yo lo veía recibir a los contingentes que en su momento venían en las combi y todo eso, siempre la misma historia contaba, y con sus chistes. Alguno caía y no entendía, pero la simpatía que tenía, su manera de explicar las cosas, era el alma del Fortín, digamos. ¿Qué recuerdo tenés de cómo se fue originando esta réplica del Fortín? Sí, que recuerdo. Eso lo iniciamos en el año 96, cuando en el 92 se armó la comisión de museo, y ya para el fin del 96, uno de los integrantes, no sé si era el finado Miguelito y Catarina, dijo, sí, muchachos, pero vamos a hacer algo grande. Vamos, no dejémonos de hacer cosas chiquitas, vamos a hacer algo grande. Y ahí saltó Raúl, y no sé si lo acompañó Arcicho, estaba Julio también. Dice, ¿y si hacemos la réplica de Fortín? Y como si fuera hoy, Raúl me codea, como diciendo, es una locura, van a decir que no. Y se callaron todos, me acuerdo, y el silencio otorga. Lo hacemos, se dijo en algún acta del libro de actas que debe estar en el museo ahora, figura la fecha que se decidió hacer Fortín, y ahí se arrancó, y se dijo que mejor que inaugurarlo el 30 de abril del año que viene, y ahí se empezó. No sé, pero se habrá hecho en 4 o 5 meses, 6 meses el Fortín. Se hicieron bonos, íbamos a cortar los postes inclusive verde para hacer la empalizada, y se inauguró el 30 de abril del 97, ya hace una punta de años que se inauguró el Fortín. Pasado todo este tiempo, ¿no? ¿Qué sensación tenés? ¿En qué sentido? En el sentido de la historia de Navarro, de los personajes que han pasado. Mira,
Y que han pasado los personajes, muchos personajes. No, debe haber personajes en Navarro. Estoy seguro que hay personajes como Soy Sabaté, don Martín Dualde, don Yeravide, capaz los que estén escuchando ni saben quiénes son, pero están ahí latentes. Salta la chispita para que se ponga en marcha todo. Quizás no va a ser ahora ni dentro de 10 años, pero ahora está medio como dormido, medio como que la cultura, no la cultura, sino el movimiento de Navarro, lo que mueve a Navarro ya no es la historia, es otra cosa. Pero ya va a volver, porque está ahí. No veo movimiento como se hacían antes la Junta de Estudios Históricos, por ejemplo, de Navarro, pero que se hacían cónclaves de historia en distintos pueblos, y la gente, los historiadores, que en Navarro debe haber un montón, presentaban sus estudios, la historia de tal o cual persona. Ahora eso está medio dormidito, medio como que ahora la movida pasa por otro lado, pero son épocas, yo considero que son épocas, ya va a cambiar. Ya va a cambiar. Daniel, no podemos obviamente en un 30 de abril y con todo lo que esto significa no dejar de hablar de la figura de Raúl Lambert. Osvaldo, sí. No sé si hay otro Sabaté dentro de su línea, pero fuera de Sabaté otro que yo era, no te voy a decir gran amigo, pero sí, estábamos siempre juntos con estas cosas raras. Tenía una pasión muy especial por Navarro y sin intereses raros. O sea, él quería, una vez me dijo, voy a hacer estatuas de fierro y voy a llegar a las 100, y empezó. Y llegó hasta, no sé cuántas habrá hecho, pero hizo un montón. Y todas tenían un significado de pueblo, ¿no? Todas marcaban alguna... El señor ese que toca el acordeón, Moreira... tenía muchas ideas Lambert para eso. Lamentablemente se fue como nos vamos a ir todos, ¿no? Exactamente. Como nos vamos a ir todos. Daniel, hoy estás, bueno, no de ahora, sino de siempre, tenés a cargo la pulpería que está en calle 24, cerquita al cementerio. ¿Cómo la estás refaccionando? Contanos un poco, ¿está abierta al público? Mira, la pulpería está como seguimos, yo soy el esclavo de la pulpería, seguimos haciéndole cosas. Y no está abierto al público, que va, golpea, se le abre y lo atiendo, pero no tengo horario de atención ni nada. Yo siempre le digo a las chicas que hay que están en turismo, no le des horario ni nada. La gente, si le interesa, que no hay mucha gente que le interesa las cosas de historia, que va y muchos van por la laguna, que vayan. Si está el garaje abierto, que llamen, que yo salgo y charlamos 1 o 2 horas. Hay gente potable para hablar, gente que va y me pregunta qué hay de comer. Pero los que llegan a la pulpería, digamos, por mes irán 4 o 5 personas, son gente que la buscan y les gusta la historia, y hablamos de toda clase de historia. Al que le gusta, se acerca y va. Y no es que la estamos refaccionando, la estamos manteniendo constantemente manteniéndolo, si no se viene abajo. Se le ha hecho el altillo que no tenía, se le hizo medio altillo. Está casi como cuando don Pedro Olivari le puso la mano encima. Contanos un ¿no? poco, sí. Contanos un poco, Daniel, un poco la historia de esa pulpería. De la pulpería en sí, lo que más antiguo te puedo contar es que en un plano del año 36 figura, 1836, figura la estructura primitiva, que es donde estaba la reja. Por eso tiene 2 partes, la de adelante, que es la parte de alto, y la parte de atrás,
que es donde está la reja. Bueno, esa era la parte que figuraba el dibujito en el año 36. Eso en la época de Moreira, allá por los 60, pertenecía a... Ahí me voy a olvidar ahora. Bueno, se me fue. Tenía un dueño esa quinta, todo ese predio. Y ahí había un pulpero, que no era el dueño, parece que era el dependiente que atendía eso. Y sinceramente no sé si la pulpería en la época de Moreira estaba tal y cual está ahora al frente, o tenía una enramada adelante, pero la reja y todo eso sí estaba. Ya en el año cuando Moreira empieza a hacer sus travesuras, se puede ver, inclusive en el libro que escribió Raúl, cuando hacen las declaraciones, los testigos, en varios casos, como en lo de la señora Merquíades, en lo de Córdoba, figura que habían pasado por la pulpería, por esa pulpería, y habían tomado las copas. Medio como que antes de ir a hacer alguna travesura, se envalentonaban un poco. Se entonaban un poquito. Daniel, hoy se cumple hoy es una fecha, ¿no? En lo que es el tema de la vida de Moreira. Hoy 30 de abril. Ah, sí, 30 de abril, el 29 estaba en Navarro, el 30 estaba en Lobo. Sí, cuando lo matan allá en La Estrella, donde está el sanatorio ahora. Sí, ahí de casualidad lo agarran porque estaba con su amigo, uno en cada habitación, el Lupamar ese, y justo había elecciones el 25 de mayo, y el tren para a cargar agua o alguna de esas cosas, o las tropas, no sé qué, el tren no, pero no me acuerdo cómo se llamaba, Burton y otro comandante. Paran ahí y le avisan que este bicho estaba en La Estrella, porque sabían que estaban, pero el juez de paz no se animaba a ir a buscarlo. Entonces fue toda la tropa, eran 40 y pico, y rodearon ahí y lo intimaron a salir. El muchacho cargó sus 2 trabucos, saca a la china que tenía, la mujer que estaba con él, la saca afuera, la empuja, abre la puerta y quiere disparar los 2 trabucazos esos, uno funciona, el otro no funciona. Y ahí se produce el desbande. Ya Andrade, que estaba en la otra habitación, lo habían tomado prisionero. Y ahí se produce el desbande, los milicos no quieren entrar más y atacan los oficiales. Ya estaban heridos los oficiales también. El famoso Chirino estaba escondido, se escondió atrás del Jahuel. Hay fotos de ese Jahuel cuando estaba otra vez. Y bueno, y los otros escapan y Moreira va a saltar por el famoso paredón. Y el Chirino cuenta que si no hubiese sido que está de espalda, ni loco lo ataba, le tenía miedo. Y ahí lo clava en la pared del paredón, si no se le escapa también. Y Chirino, yo siempre salgo en defensa de Chirino, no era tan debilucho ni nada, porque estamos hablando del 30 de abril. A fin de año se produce el combate ahí en 25 de mayo, que me voy a olvidar el nombre, con las tropas de la Fuerza de Mitre y las nacionales ahí. Y en la lista de combatientes de heridos figura Chirino también. O sea, faltando en el ojo, que le habían cortado el ojo, y los dedos de la mano, el chico estaba 6 meses después peleando en batalla de nuevo. La historia de nuestro pueblo, Daniel, jalonada por todos estos hechos históricos, por las diferencias políticas entre federales y unitarios, y hoy 30 de abril, fecha del establecimiento de la Guardia de Navarro, y también, la muerte de Juan Moreira, un personaje también de nuestro pueblo. Claro, sí. Ahí el resultado entre los alcinistas y los mitristas, ¿no? Cuestiones políticas, que siempre digo, Moreira no sabía que de política absolutamente nada, simplemente sus amigos, sus patrones en Navarro eran mitristas y respondía a ellos.
por eso venía de ser el custodio de Alsina y después termina en contra de Alsina. Pero bueno, siempre están las facciones políticas que son los que hacen lío. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista y gracias por recordar todos estos sucesos históricos que están vinculados a la historia de nuestro pueblo. Bueno, gracias por llamar, Alonso. Estamos siempre en contacto. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bien, así pasó en la noche de hoy, hablando con nosotros